En el oeste del estado de Nueva York, entre campos que en verano parecen mares de maíz y en invierno se vuelven llanuras de hielo, hay un edificio largo como un recuerdo que no termina. Antiguamente fue una poor house, una casa de pobres, y más tarde, asilo, hospital, granja y refugio de todo lo que la sociedad no sabía dónde colocar. Hoy lo conocemos como Rolling Hills Asylum. Su nombre suena a oxímoron, colinas rodantes y encierro. Afuera, el viento corre libre. Adentro, los pasillos parecen no acabar. Uno camina y el eco lo acompaña como si fuera un segundo guía. Este lugar, dicen, es un catálogo de voces. Las paredes guardan historias y a veces las devuelven en forma de EVP, fenómenos de voz electrónica, susurros captados por micrófonos que no estaban cuando los oídos escuchaban. Rolling Hills es, sobre todo, una lección. La de caminar despacio y aprender a oír lo que se esconde entre el ruido y el silencio. Para comprender su peso, hay que imaginárselo en su época de mayor trajín, a mediados del siglo XIX, cuando el condado decidió levantar un complejo para pobres, enfermos, ancianos, viudas, huérfanos, veteranos y todo aquel que no encajara. El edificio se pensó como un organismo completo. Granja para producir, dormitorios para dormir en filas, salas de labor para entretener las manos, enfermerías con camas metálicas, cocina comunal, lavandería, almacén y túneles o corredores que unían todo como arterias. La palabra que lo explica no existía entonces, pero hoy la decimos sin vergüenza: hacinamiento. En una misma ala podían convivir quienes solo necesitaban un techo con quienes requerían cuidados médicos complejos. Esa mezcla dejó huellas que se perciben incluso ahora, cuando el turismo del misterio recorre los pabellones con linternas y cautela. Lo primero que impacta al entrar no es un grito, sino una proporción. Rolling Hills parece diseñado para que el cuerpo se sienta pequeño. Los pasillos rectos se multiplican en perspectiva, y aunque uno los recorra de día, nota que la luz natural no llega parejo. Hay tramos donde el sol entra y todo parece normal. 10 pasos más allá, el aire cambia, y sin bajar la temperatura real, aparece un frío subjetivo que hace que los hombros se encojan. En las paredes aún sobreviven manchas claras donde antes colgaron pizarras, inventarios, crucifijos o relojes. En el suelo, zonas pulidas por décadas de pasos conviven con tablones que se quejan al mínimo peso. Ese repertorio sonoro será tu banda de acompañamiento. Si aprendes su idioma, distinguirás cuándo el edificio habla por sí mismo y cuándo se mete otra voz que no le pertenece. Los fenómenos de voz electrónica son la obsesión de muchos que vienen aquí. Quien haya grabado en edificios viejos sabe que el aire y la electricidad hacen travesuras. Zumbidos a 50 o 60 Hz, clics de relés, estática que parece pronunciar consonantes, un roce de chaqueta que suena como sílaba. En Rolling Hills, esa pedagogía básica no se olvida. Se enciende la grabadora, se crea silencio, se hace una pregunta clara, se espera, se repite. A veces no sale nada. A veces, al revisar en casa, aparece un no, pronunciado a media boca justo después de que alguien pregunta: ¿quieres que nos vayamos? Otras veces se cuela un aquí, cuando la cámara enfoca una puerta que ya no conduce a ninguna parte. El misterio aquí no grita. Responde como si tuviera educación antigua. Entre las anécdotas que sostienen el mito, hay nombres propios. Uno de ellos es Roy, el gigante amable. Cuentan que fue un interno altísimo, de manos grandes y caminar lento, que prefería sentarse junto a los ventanales para mirar la granja y que aceptaba caramelos con gratitud de niño. Después de su muerte, muchos aseguraron haber sentido su presencia en el ala donde pasaba las tardes, una mezcla de sombras grandes en la pared y una sensación de compañía que no asusta. Hay fotos con siluetas desproporcionadas, hay EVPs con golpes leves como de dedos enormes sobre madera, hay testimonios de pasos que miden lo doble de los de cualquiera. Nada de eso prueba a Roy.
pero el conjunto compone un retrato que se repite con una coherencia rara. Una figura grande que parece proteger más que intimidar. Otro personaje de pasillo es la enfermera que algunos llaman Emma y otros nombran con variaciones. No aparece con cofia de película ni enmarca la escena con melodrama. Se presenta con gestos mínimos. Olor a jabón viejo en un tramo sin ventanas. El pliegue de una cortina que se mueve contra la lógica del aire. Una impresión clara de estar siendo observado con profesional curiosidad. Cuando los grupos hacen preguntas del tipo «¿Necesitas ayuda?», hay grabaciones que devuelven una sílaba, un o un sí, tan tímidos que uno duda hasta que repite la escucha con auriculares. Es fácil confundir deseo con captura. Pero hay respuestas que llegan en el lugar correcto, con el ritmo adecuado, como si quien contestara estuviera cuidando los modales de una conversación. Los pasillos interminables de Rolling Hills merecen su propio párrafo. Caminar por ellos de madrugada es como entrar a un metrónomo. Tus pasos marcan compás, y de pronto, otro compás se superpone. Te detienes y el otro también. Vuelves a andar y te sigue. No es un perseguidor torpe, es un acompañante. Cuando la mente se acostumbra, la sensación deja de ser de amenaza y se vuelve extrañamente melancólica, como si el edificio hubiese aprendido a caminar contigo para que no te sientas solo. En esos mismos pasillos se registran EVPs de una sola palabra, que por su parquedad parecen más creíbles que las frases largas: espera, no, fuera, quédate. Presencias que administran su economía verbal con una precisión que asombra. En el sótano, donde convergen antigua lavandería, almacenes y ruta de servicio, la acústica cambia. El techo más bajo convierte la voz en una cosa compacta. Allí, algunos grupos reportan las respuestas más nítidas. ¿Estás aquí? Silencio real. Silencio de grabación y al revisar, un sí grave, casi un aliento. ¿Es un motor? ¿Un golpe de aire en el micrófono? ¿Un roce? Puede ser. Por eso los investigadores metódicos preguntan 2 veces, mueven 1 metro el equipo y repiten. Si la respuesta llega otra vez, en el mismo tono y con el mismo retardo, el caso crece. Además de voces, en el sótano se registran aromas fuera de lugar, desinfectante fuerte sin limpieza reciente, pan tostado en horas donde la cocina está cerrada, flores marchitas en una sala que nunca las tuvo. Las narices, como los oídos, también necesitan método para no inventar. Hay salas que parecen tener memoria propia. La de terapia ocupacional aún guarda mesas con marcas de herramientas y líneas de grafito. Allí, cuando la luz de la linterna se queda quieta, el polvo flota como si obedeciera a un director. Se han captado, de tarde, respuestas infantiles cortísimas. Una risa del tamaño de una sílaba, el golpe suave de algo pequeño sobre madera. Es tentador construir una historia completa con esos retazos. Rolling Hills exige otra cortesía, dejar que el lugar diga hasta donde quiera y no más. Por eso los mejores registros no son los que buscan provocar, sino los que aprenden a esperar. Hay noches en que la recompensa es un gracias, apenas audible, cuando alguien promete dejar un pasillo tal como lo encontró. El ala que muchos llaman Shadow Hallway, pasillo de sombras, acumula testimonios de figuras que se asoman desde el marco de una puerta y retraen la cabeza como si olvidaran que ya no tienen cuerpo. La vista periférica juega en contra y a favor. Uno aprende a no gritar «vi a alguien» por cualquier sombra que corte la luz. Pero hay cortes que no obedecen al vaivén del foco, ni al perfil de un armario, ni al cruce de un compañero. Son recortes humanos que duran el tiempo exacto de un parpadeo. Quien se queda, a veces recibe a cambio un EVP de 2 palabras que se sienten como una instrucción. No pases. Otros, en cambio, oyen una invitación. Ven. El edificio, como cualquier organismo complejo, no es una sola cosa. De día, Rolling Hills se convierte en museo de arquitectura utilitaria. Las líneas simples, la repetición de ventanas, los patios que daban aire a las salas, los techos que aprendieron a soportar inviernos largos.
Conviene caminarlo con luz para crear el mapa base que después, de noche, nos permitirá distinguir lo nuevo de lo cotidiano. Aquí un tablón siempre suena. Aquí la corriente se mete por esta rendija. Aquí el fluorescente parpadea por capricho. Aquí el pasamanos tiene holgura. Ese inventario es la forma más honesta de llegar a cualquier fenómeno que se escape. Cuando por fin cae la tarde y las linternas toman el mando, uno puede concentrarse en lo mínimo con la confianza de quien ya conoce el ruido de casa. La ética en sitios como este importa más que las pruebas. Rolling Hills fue hogar de gente real. Hubo risas, enfados, aburrimientos, amores pequeños, enojos, resignaciones y enfermedades duras. Convertirlo solo en parque temático de espantos sería injusto. Tal vez por eso, cuando los mejores EVPs aparecen, no suenan a efectos especiales. Suenan a humanidad recortada. Ayuda, frío, no, gracias. Los más extraños son los que parecen cuidar. Una vez, al mover una silla para encuadrar mejor una toma, el micrófono captó un no ahí, que hizo que todos se detuvieran. Devolvieron la silla a su sitio y, al marcharse, obtuvieron un bien tan breve que se necesitó repetirlo 3 veces para creer. Serán coincidencias, serán paciencia recompensada, no faltan noches de nada, y eso está bien. Los pasillos solo serán pasillos, el viento hará lo suyo, las maderas se quejarán, las grabadoras dormirán sin novedad. Esas noches construyen el archivo que impide que cualquier ruido sea milagro. Al día siguiente, si el azar regala una sílaba, tendrás con qué compararla. La investigación, incluso la doméstica, es un oficio de repetición. Rolling Hills, al ofrecer un escenario tan grande, invita a no quedarse con una única sala. Cambiar de ala, variar horarios, volver a preguntar con cortesía. Nada de provocaciones altisonantes. Quien grita «muéstrate» suele quedarse solo con su propio eco. En el corazón del edificio hay una sala que fue capilla, comedor, sala multiuso según el año. Allí, ciertos grupos han registrado una secuencia que se repite lo suficiente como para llamar la atención. Se coloca la grabadora en el centro, se apagan todas las luces menos una, se formula una pregunta abierta. ¿Quisieras decir algo a quienes te escuchan? Silencio. A los 2 o 3 minutos, un golpe leve en madera. ¿Ese golpe lo diste tú? Silencio. Y de pronto, un susurro que no figura en ninguna respiración. Sí. Cuando se repite con otros equipos, con otras personas, en otra temporada, el guión vuelve a escribirse. Quizá el eco devuelve las sílabas con simpatía. Quizá el lugar aprendió a conversar bajo sus reglas. No lo sé. Pero los relatos coinciden. En la antigua morgue, pequeña y tosca, el espacio se comprime. No es que falte aire, es que el techo parece bajar. Allí la gente habla más bajo sin darse cuenta. Algunos sienten un cambio de presión amable, como cuando una puerta se cierra en una casa y el aire se recoloca. Otros dicen percibir un olor metálico muy leve que dura segundos. Los registros de voz en ese cuarto tienden a ser bruscos, monosílabos, respiraciones cortas, golpes sin origen claro. No son el material más deseable para una noche tranquila, pero enseñan prudencia. Si un lugar te invita al silencio, no hagas preguntas que no formularías en una habitación con alguien vivo delante. Rolling Hills devuelve el trato. Cuando uno sale al patio, el cielo del norte recuerda que también es parte del guión. En otoño uno puede oír a lo lejos a los gansos atravesando el condado. En invierno la nieve difumina los contornos y convierte todo en una maqueta blanca. En verano el canto nocturno de insectos compite con las pequeñas voces que tal vez vivan en la cinta. Esta música de fondo es la que, al volver a casa, te permitirá recordar dónde estabas cuando captaste aquello que te hizo arquear la ceja. Se puede contar un EVP sin violines detrás. Se puede contar cómo se relatan los fenómenos meteorológicos, con respeto, sin adornos, cuidando la verdad del detalle. La pregunta inevitable es ¿por qué aquí y no en otro sitio?
Podríamos hablar de sufrimiento acumulado, de la vibración de la piedra, de la suma de rezos y susurros, de la psicología de los edificios que alojan dolencias. Podríamos también asumir lo simple. Rolling Hills es grande, complejo, cargado de memoria y, por tanto, fértil para cualquier lectura. Si sumas pasillos interminables y un siglo de historias, es lógico que tu cerebro se ponga alerta y quiera ver, oír y completar. Aún así, incluso concediendo toda esa predisposición, quedan cosas que no se pliegan del todo a la explicación fácil. Un gracias que llega justo cuando alguien promete cerrar la puerta. Un no ahí cuando mueves una silla. Un espera cuando guardas el equipo. Esos destellos son los que impiden que el caso se archive solo como sugestión. Hacia el final de la visita, conviene volver una vez más al pasillo largo. Apaga todo salvo una luz tenue. Coloca la grabadora en la baranda a media altura y aléjate 3 pasos. No preguntes enseguida. Deja que el edificio pase revista a tus ruidos. Cuando la casa ya te haya memorizado, di en voz baja: gracias por dejarnos estar aquí. Si hay respuesta, será breve. Si no la hay, no insistas. El respeto también se oye en la cinta. Al salir, mira por última vez la línea recta que parece conducir más allá del muro. En esa fuga se entiende el encanto de Rolling Hills, la promesa de que detrás de cada puerta pueda haber otra puerta, y detrás de cada silencio, una voz. De regreso al auto, el edificio se vuelve contorno. Los campos alrededor recuperan su calma. La carretera ofrece su consuelo de líneas y reglas. Si revisas tus grabaciones esa misma noche, ¿acaso no encuentres nada? O quizá, entre el zumbido de siempre, una sílaba te haga detener el pulgar. La repites, la aíslas, la vuelves a oír. No es espectacular, pero no es tu respiración ni la de nadie. Dice aquí, como quien señala sin dedo. Puede que no te convenza a la primera. Está bien. Rolling Hills no exige credos, propone atención. Si decides volver, llevarás un mejor mapa de ruidos y un oído más fino. Y si no vuelves, te quedará un regalo raro: la costumbre de escuchar con paciencia también en otros lugares. Lo que este asilo enseña, con sus pasillos interminables y sus voces sueltas, es que la realidad gana profundidad cuando la miramos con cuidado. A veces, en esa profundidad, aparece alguien que responde. O tal vez es el edificio mismo, agradecido de que por fin alguien camine sin prisa. Sea cual sea la respuesta, el aprendizaje vale la noche. Y en sitios como este, aprender a oír es, quizá, la única forma honesta de hablar de fantasmas.